Desde un principio, dentro del arte, la figura humana ha sido tema y punto de representación, y por ello ha tenido un cambio a través del tiempo. Este no ha sido de forma drástica, sino que ha evolucionado a lo largo de la historia. Buenas tardes, sean bienvenidos a la sección del equipo Human Art del Museo Virtual Terrarum Antiqua, enfocada al arte sobre la figura y el cuerpo humano representado de distintas maneras durante la época prehispánica hasta la Edad Media. Detrás de cada obra hay una mirada, un detalle, un relato interesante, una leyenda curiosa que nos acerca al arte, al artista y a la historia. El día de hoy, de la mano de Olga Bella, Ángela Nairolú, José Antonio Mayo y su servidora, Regina Hostos, los guiaremos al significado y la historia detrás de 8 obras que tienen relación con la figura humana, y al mismo tiempo con algunos temas abordados en el semestre en la materia de lengua española, arte y literatura. Nuestra primera obra, la Venus de Brazenpoy o Venus de la Caperuza, es una de las piezas de arte mueble más destacadas que han llegado hasta nuestros días. Se trata de la representación de una figura femenina tallada en marfil, por lo que formaría parte del conjunto denominado como Venus, es decir, un conjunto de piezas de bulto redondo que representan figuras femeninas. De hecho, la Venus de Brazenpoy fue la primera de todas las Venus paleolíticas en ser descubiertas. La pieza fue descubierta en la localidad francesa de Brazenpoy, al sur de Francia, en torno a 1893. La principal diferencia entre la Venus de Brazenpoy y el resto de las representaciones femeninas que denominamos como Venus radica en el detallismo con el que fue tallada la pieza. Pese a que tan solo se conserva la cabeza, se puede apreciar un minucioso trabajo escultórico que nada tiene que ver con el resto de figurillas de este periodo. Los estudios arqueológicos mantienen que la pieza debía ser un símbolo de fecundidad. Sin embargo, encontramos una nueva pauta estilística que hacen de estas piezas una de las mejores muestras de arte mueble del Paleolítico Superior. En la pieza observamos una figura femenina cuyo rostro se ha tallado en forma de triángulo, de manera que los vértices de dicho triángulo hacen las veces de la barbilla. Enmarcado el rostro, encontramos esa especie de casco geométrico que en realidad no se sabe a ciencia cierta qué podría representar y de hecho, algunos estudios sostienen que no se trataría de un casco, sino del pelo de la mujer que ha sido trabajado con un ajedrezado. En el rostro se observan unas cejas arqueadas que delimitan el espacio de los ojos almendrados. La nariz es recta y bien perfilada, y aunque la escultura no posee boca, se ha representado un elegante cuello. Continuamos con los orantes sumerios. El arte del periodo sumerio tiene especial brillo en la escultura. Su escultura tiene una serie de características que la hacen específica y que van a transmitir. En primer lugar, realizan escultura de bulto y de relieve, ambas con las mismas características. Utilizan como material la piedra caliza o el alabastro yesoso o alabastrín, que da una mayor finura en la ejecución. También tratan temas de la paz o de la guerra y suelen llevar inscripciones que las explica. Suelen ser figuras rechonchas que muestran un gusto por las formas angulosas. La cabeza suele estar rapada o con trenzas. Muchas veces no tienen cuello y la cara suele tener grandes ojos y la nariz muy marcada y curva. Por ello se les llama figuras de perfil de pájaro. La boca sonríe ligeramente. Se dice expresión del gozo del orante. Los hombres suelen llevar barba larga. La postura de los brazos es siempre la misma. Los brazos delante del pecho y una mano, normalmente la izquierda, forma un puño que coge la otra mano. Seguimos con la escultura de Ramsés II. Pinadien I. Fue sumo sacerdote en Amón de Tebas de 1070 a 1055 a.C. y gobernante de facto del sur del Antiguo Egipto de 1054 a 1032 a.C., heredando a su padre, Piang, el cargo de autoridades en Tebas y del virrey Kush. Pinadien robusteció su influencia en grandes zonas del territorio egipcio, a costa de los débiles faraones de la 21ª dinastía establecida en Tanis. Se casó con Genatuay, una hija de Ramsés VI, para establecer vínculos con otras poderosas familias de la época. Esta escultura fue encontrada en el escondrijo DB 320 del Deir el Belag. Ahora en pantalla se puede observar el busto de Alejandro Magno, escultura fabricada en mármol. Las plátinas de envejecimiento están aplicados con tierras naturales.
Es la reproducción de arte clásico de gran calidad, ideal para decoración o regalo. Cuenta con unas medidas de 62 centímetros de largo, 36 centímetros de ancho por 20 centímetros de fondo y pesa alrededor de unos 15 kilogramos. Alejandro Magno fue el rey de Macedonia desde 336 a.C. hasta su muerte, hijo y sucesor de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Felipe le había preparado para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomiando a Aristóteles su formación intelectual. Alejandro pasó sus primeros años de reinado imponiendo su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia que habían provocado la muerte de Filipo para rebelarse, y rápidamente lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa, continuando el trabajo de su padre que había comenzado poco antes de morir, una guerra de venganza de los griegos contra los persas. Esta civilización se debe el origen de algunas de las grandes obras artísticas y literarias de la historia, como lo son la Ilíada y la Odisea, escritas por el padre de la literatura, Homero. En la primera se narran diversos acontecimientos de la guerra de Troya y en la segunda nos cuenta la historia de Odiseo, un héroe inteligente y astuto que fue a Troya y planificó la toma de la ciudad con el gran caballo de madera. En la pantalla se puede observar el busto de Pompeyo. Esta fue una de las principales figuras de la historia de Roma y fue un feroz opositor de Cayo Julio César. El retrato del famoso comandante y político es uno de los mejores retratos romanos que existen. Viene de un edificio que fue tumba de una familia noble de Roma y es una versión en mármol de una estatua de bronce que se hizo en vida de Pompeyo. César fue asesinado en el 44 a.C. a los pies de la estatua de Pompeyo, que había muerto después de la derrota que infligió César en la batalla de Filipos en el 48 a.C. Ahora puede observar el busto del emperador romano Julio César. La imagen más antigua en el bulto redondo, hecha posiblemente en la vida de César, es un busto encontrado en la ciudad de Tusculum, hoy en el Museo Arqueológico de Turín, que nos muestra al dictador avejentado con profundas arrugas en frente, pómulos y cuello. El busto de 33 centímetros sería una copia no de gran calidad de algún original en bronce hoy desaparecido. El rostro del dictador presenta características faciales muy específicas que se muestran con los rasgos idealizados. Esta característica parece inspirada en los retratos de los soberanos helenísticos y destaca en las imágenes que reproducen la última fisonomía de Cayo Julio César. Este retrato fue probablemente diseñado después de los idus de marzo del 44 a.C. y se puede datar entre los años 30 y 20 a.C. César, hombre político, militar y escritor, transformó profundamente al Estado republicano de Roma, preparando a su hijo adoptivo Octavio el camino para la revolución del sistema político que llevó al establecimiento del imperio. La cabeza de César fue vendida a los museos por el escultor Vincenzo Pacetti en 1804, restaurada en 1823. Se exhibió durante mucho tiempo en el Museo de Chiaramonti. Augusto de Prima Porta. Esta estatua, que data de los inicios del siglo I después de Cristo, se encontró en la villa de Livia, mujer de Augusto, en la zona de Prima Porta en Vía Flaminia. Esta muestra al emperador en el momento que hablaba a los soldados, vestido con una coraza y un manto alrededor de su cintura. En relieve en su armadura, el rey de los partos devuelve a un general romano las insignias robadas a Craso en el 53 a.C., durante la desastrosa batalla de Carras. A los lados están representadas las figuras de dos provincias del imperio. La escena se desarrolla en un paisaje cósmico. En la parte superior son visibles la personificación del cielo en el centro y a los lados el carro solar de Apolo y el de Aurora. En la parte inferior se encuentran Apolo sobre un grifo, Diana sobre una cierva y en el centro, recostada, la diosa Tierra. La figura se inspira en el Doríforo, la obra maestra del escultor griego Policleto, de la cual es posible admirar una réplica también en el Brazo Nuevo. Nos encontramos ante el único ejemplo conservado de retrato ecuestre realizado en bronce en época romana, el retrato ecuestre de Marco Aurelio.
Su identificación errónea con el emperador Constantino lo salvó de correr la misma suerte que las esculturas en bronce de otros emperadores que fueron fundidas para reutilizar el metal. Volviendo a la imagen, en este retrato el emperador está representando más como un pacificador que como un militar, como un filósofo que como el hombre con mayor poder de su época. El rostro, de mirada serena aunque firme, así como el gesto de levantar la mano, transmite la imagen de un hombre que lleva la paz, aunque no la impone a través de las armas, ausente en la obra. Trata de representar a un hombre que persuade que haría un filósofo más que imponerse por la fuerza como haría un militar. Desde el punto de vista plástico, el uso de la barba y el pelo abundante contribuyen a enriquecer el modelado con efectos de luces y sombras, al igual que los numerosos pliegues de túnica y manto, así como las musculaturas enérgicas del pecho del caballo. Nos encontramos ante la escultura que representa una clara finalidad propagandística, de manera que recurre a la representación idealizada del emperador. Todo en ella está sabiamente estudiado, el gesto del emperador y la actitud del caballo para transmitir seguridad, grandeza, a la vez que la veracidad y nobleza de un emperador, que sabe ser enérgico en la guerra como magnánimo en la paz. De esta civilización presentada en las últimas obras, también podemos enfatizar en el ámbito de la literatura la Eneida, epopeya escrita por Virgilio en el siglo I a.C., por encargo del emperador Augusto con el fin de glorificar el imperio atribuyéndole un origen mítico. Virgilio elaboró una reescritura más que una continuación de los poemas homéricos, tomando como punto de partida la guerra de Troya y la destrucción de esa ciudad, y presentando la fundición de Roma a la manera de los mitos griegos. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Aristóteles. Les agradecemos su visita y atención a nuestra exposición, esperando que hayan sido de su agrado la colección de obras seleccionadas, así como la pequeña explicación que pudimos darles de las miles de características, intrigas e historias ocultas detrás de cada una. Sigan disfrutando de su visita al Terrarum Antiqua.